y arrancamos. Bueno, aclaraciones. Me olvidé de subir en la clase pasada a YouTube, me escribieron algunas estudiantes. No se preocupen, hoy la subo. Nada, tuve lapsus porque usé el tiempo que uso en general para subir la clase en mandarles a ustedes las correcciones, las devoluciones de los parciales, y después se me fue. Cayeron cosas de trabajo y pero nada. Así que no se preocupen, eso lo subo hoy, subo las dos clases juntas. También les voy a mandar, cuando mande el link, unas pautas sobre cómo citar y cuestiones de forma, en realidad, relacionadas con la monografía. Obviamente no es obligatorio leerlo, es un documento que yo siempre, que armé hace un par de años y que siempre paso las comisiones por si tienen dudas sobre cómo citar, y bueno, con sugerencias básicamente. Como somos pocos, vamos a arrancar con la clase, y en todo caso vemos si se suman más adelante más gente por si hay dudas sobre la monografía y ese tipo de cuestiones más formales. Bien, pregunta. ¿Pudieron leer, quienes no habían leído nada sobre la fiebre amarilla, pudieron ponerse al día, están escuchando los teóricos, leyeron en la sangre? Necesito así como un estado de la cuestión. ¿Cómo vienen quienes están acá? Yo directamente leí en la sangre, escuché el teórico y leí por arriba los otros textos, Bárbaro. pero los tengo que definitivamente que releer. Perfecto. Bien. Yo terminé una monografía para otra materia ayer, antes de ayer, perdón, y ayer ya estaba en coma y trabajando, así que creo que leí 8 páginas en la sangre, no voy a mentir, Ok, porque después, no me da. ¿de qué era la monografía? De latín, Ah, ok, creo que hay alguien más de latín. ¿nos Sí. puedes entonces hablar de latín? Perfecto, para pensar en la sangre, ok. Bien, ¿y el resto? Yo leí en las sangres. Bien. Mi idea es leer mañana Hudson, o sea, volver para atrás. Ok, está bien. Bien, y después respecto de, aprovecho también para preguntarles sobre las devoluciones de los parciales. Obviamente hay un par que me contestaron, todavía no puedo contestar los mails porque tuve así como una semana medio terrible de trabajo, pero voy a contestar quienes me consultaron cuestiones específicas. Quienes tuvieron alguna duda sobre mis correcciones, por favor, escríbanme. Esa es la idea del intercambio, así que si les queda alguna duda sobre los que les fui apuntando, yo trato de ser como bastante específica, pero bueno, siempre pueden quedar dudas, nada, me escriben y me preguntan. Bien, bueno, vamos a retomar entonces algo que quedó un poco apretado y cortado de la clase pasada, porque me parece que aparte viene bien para justamente empezar a pensar en la sangre, que es el texto que vamos a trabajar hoy, y en algunas cuestiones que también planteó Alejandra en el teórico, ¿no? Estábamos terminando la clase pasada cuando estábamos, digamos, al revisar, al recorrer los textos sobre la fiebre amarilla que teníamos seleccionados. Yo quise terminar con una serie de escenas, ¿no?, que trabaja Benigno Lugones en 1871, ¿no? Y me interesaba puntualmente retomar ese final, el final de la crónica, no sé si la leyeron, si la llegaron a leer, quienes no habían podido leerla la semana pasada, ¿no? En la que justamente parte de lo que se narra es eso que estábamos trabajando en relación con o que habíamos trabajado la clase pasada en relación con la epidemia y la idea del estado de excepción que trae la epidemia, ¿no? En la que una de las consecuencias de esa como devastación de la enfermedad y del estado de excepción es justamente la indiferenciación, ¿no? Que, ¿no?, hace que cuerpos que habitualmente en la ciudad estaban separados, ¿no?, se crucen, se junten. Entonces, por ejemplo, en un momento cuando habla de los entierros, Lugones dice: en los conventillos, en los cuartos angostos, cortos, bajos, oscuros y sucios, los napolitanos y los gallegos, cubiertos de inmundicia, morían por docenas, por carradas en cada habitación, por centenares en la casa entera. La autoridad tenía para ellos la mano dura.
Calientes aún, los encajonaba, clavaba los ataúdes aplastándoles la cabeza cuando los cuerpos eran demasiado grandes para el cajón y los amontonaba en los carros de basura para llevarlos hasta el cementerio. De paso, cuando el carro no iba muy cargado, recogía en el camino algunos muertos más para no hacer viajes incompletos. Abogados, corredores de bolsa, comerciantes, hicieron así la última etapa de la existencia. Las basuras que habían andado separadas en la vida se reunían en la muerte. Esto lo dice Lugones, ¿no? Mala partida que jugaba el destino sin saberlo. Y no contento, digamos, no conforme con esta descripción que hace Lugones, en un momento del texto, ¿no? Él va como recorriendo desde afuera, es un cronista que da como una mirada panorámica de la ciudad, decide cerrar la anécdota, como decía también Alejandra en el teórico, con un caso puntual, ¿no? Perdón, cerrar la panorámica con una anécdota que es un caso puntual, ¿no? Que es esta mujer adinerada que muere sola, ¿no? Y es vestida por la sirvienta, que la viste mal, ¿no? Un poco cruelmente, como una especie de revancha después de la muerte a su patrona, ¿no? En la que aparte, ay, me olvidé qué decir. Entonces, en la que tienen que esperar a que lleguen los enterradores, esto era lo que quería decir. Entonces, voy a esta escena, ¿no? También que es muy importante para mí, para pensar qué está haciendo Lugones y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces dice Lugones en esta escena, acá, dice, ¿no? Yo las leo de acá porque no lo veo bien ahí, ¿no? Dice, los pasos se acercaron, eran los enterradores, traían un ataúd de pino blanco, como ese que ya había contado, ¿no? Que todos tienen el mismo, todos son iguales en la muerte, ¿no? Traían un ataúd de pino blanco que subieron fácilmente hasta la habitación y colocaron en el suelo. Luego, uno de ellos, paseando una mirada en derredor de la pieza, destapó brutalmente el rostro de la difunta, ¿no? El enterrador destapa el rostro. Era una anciana de fisonomía levemente severa que había encontrado en la muerte una expresión de inmóvil tranquilidad, semejante a la de un embalsamado. Los ojos abiertos, opacamente brillantes, miraban con cierta expresión aterrante y el color amarillo de la tez parecía una pintura desleída en agua y extendida sobre el rostro, ¿no? Entonces, es una muerte tranquila, pero al mismo tiempo no deja de ser un cuerpo que no está idealizado en la muerte, ¿no? Tiene el color amarillo, ¿no? de la fiebre, digamos, la marca de la fiebre. Hijita, esto da miedo, dijo Tiburcia, que es la amiga de la sirvienta que la había llevado a ver a la patrona, ¿no? La había llevado a la casa. Y salió del cuarto. Su compañera la siguió y bajaron juntas la escalera mientras los enterradores abrían la cómoda y se guardaban los pañuelos de seda y toallas turcas dentro de sus camisas. Buscaron joyas y no encontraron. En el cajón de la mesa de luz había 12 pesos y varias recetas de médico. Dejaron estas y se guardaron los otros. Luego cada uno tomó el cadáver por un extremo y brutalmente lo arrojaron al ataúd con un ruido seco que repercutió en la cocina, donde las mulatas lanzaron un grito de coquetería dirigido a los gallegos enterradores. El cajón era corto para el cadáver. Esperen que... La cabeza quedaba así de fuera. El más robusto de los enterradores se hincó en el suelo y con el puño cerrado la empujó fuertemente. Los huesos de la anciana rechinaron y la cabeza entró en el cajón clavando la barba sobre la tabla del pecho y con la mitad de la trenza canosa fuera del ataúd. Enseguida colocaron la tapa del cajón, por el extremo correspondiente a la cabeza asomaba el cabello de la muerta, ¿no? Bien. ¿Qué ven acá? ¿Qué pasa con esta escena en relación con lo que habíamos visto en los textos de Hudson, ¿no? Y en los textos... esperen que estoy haciendo demasiadas cosas al mismo tiempo. Acá. En relación sobre todo con el texto de Hudson, ¿no? Y también de Estrada, de Grusac, en otro sentido, ¿no? ¿Qué ven ahí en Lugones? ¿Qué les parece que es diferente en la narración de Lugones sobre estos personajes? Si ven alguna diferencia, quizás no. ¿Puede ser particularmente descriptivo? Sí, hay una... O sea, como así, bueno, precisamente,
precisamente digo, la crónica no vamos a esperar otra cosa, pero digo, tiene como una cosa así medio sobria y descriptiva. Sí, es una descripción, pero aparte, ¿cómo es esa descripción? Que esto es un poco lo que me interesa, ¿no? ¿Qué cuenta esa? ¿Qué se narra con esa descripción? ¿Qué hacen estos personajes? Como, estoy hablando así, ¿no? La tiro, pero Sí, puede que no. sí. Me da la sensación, hace mucho leí a Hudson, así que no sé si es lo mismo, pero me da la sensación que como que cuenta la verdad, digamos, como que cuenta sin filtro lo que hacen y nada, es como le pegan a una muerta y le rompen el cuello para que entre en el cajón, es como súper Exacto. brusco, digamos, y le chorean guita, o sea, ¿no? Hablando mal y pronto, Exactamente. ¿no? Es como muy choqueante. Exactamente, no hay ninguna intención de tapar ni de aminorar aquello que se ve. La idea es tratar de narrar en crudo, ¿no? Eso que se está viendo, y esa crudeza que aparece, lo que refleja son miserias humanas. Es estos tipos que son los enterradores, en el fondo están ahí para hacer su trabajo y también para robarle a la mujer que ha muerto, ¿no? Entonces, más allá de que este es un tópico de la narración de epidemias, no es la primera vez que aparece, no es que quiero decir que es una gran novedad, sí me interesa marcar la diferencia porque tanto en el texto de Grusac como en el texto sobre todo de Hudson, quienes trabajan por la epidemia, sobre todo el médico, ¿no? Van a parecer muy idealizados, son los héroes, ¿no? La Comisión Popular, digamos, todos los agentes que intervienen asistiendo al pueblo, ¿no? De Buenos Aires, están bastante idealizados, salvo, ¿no? Quienes son criticados son en todo caso los médicos que huyen, ¿no? Que se van de la ciudad para salvarse ellos, o las élites que se van, pero quienes se quedan y participan de ese proceso, digamos, y ayudan, son los héroes, ¿no? Los héroes de la epidemia. En el caso de Lugones, yo me detenía en esta escena, porque ahí los enterradores son estas agentes que ayudan por la epidemia, no son médicos, pero, y sin embargo, están mostrados en su miseria, ¿no? Están exhibidos en su miseria. De hecho, esta es como la escena en la que más se detiene Lugones, pero que aparte, ¿no? Esta anciana que había sido abandonada por su sobrina, que es la que queda como heredera, así termina de hecho la anécdota, ¿no? De la crónica. También se menciona en otro de los párrafos de antes, cuando en esas grandes enumeraciones de Lugones, que los médicos también le roban a sus pacientes, ¿no? Entonces, me parece que ahí como la particularidad del texto de Lugones y como un lugar de contrapunto importante con Hudson y con Grusac es justamente esta idea de, como dice el naturalismo, ¿no? Clavar el escalpelo, ¿no? Mostrar ahí donde duele, exhibir las miserias de la sociedad, que es algo que va a ser, según Solá, la misión de la novela, de la literatura, por esto lo marco, ¿no? Mostrar la tragedia de la muerte, ¿no? Pero también mostrar las miserias humanas en esa tragedia. Que me parece que eso es algo que está en una crónica muy corta, ¿no? Pero muy presente en ese texto de Lugones. Entonces, como para cerrar el tema de la fiebre amarilla y justamente saltar a lo que nos atiende hoy, ¿no? Me parece que hay dos cuestiones que podemos tener en cuenta, o deberíamos tener en cuenta cuando abordamos estos textos, para pensar, ¿no? ¿Qué están diciendo, ¿no? Habíamos dicho la semana pasada, ¿no? Que la fiebre amarilla no produce una literatura en sí misma, ¿no? Siguiendo lo que planteó Alejandra en el teórico, pero sí podemos pensar esos textos de la fiebre amarilla para, ¿no? Pensar esa sociedad, ¿no? La sociedad de ese tiempo, de la década del 70, ya en la ciudad, ¿no? Una sociedad urbana, a diferencia de, por ejemplo, lo que plantea Martín Fierro, o Una excursión a los indios ranqueles, que son textos también de los 70, ¿no? Pero en la frontera, ¿no? Lejos de la ciudad, alejados de la ciudad. Estos textos de la fiebre amarilla hablan de la ciudad, y todos ellos, me parece, como rasgo, ¿no?
van a presentar protagonistas modernos, personajes modernos, ¿no? Y narradores modernos. Piensen, ¿no? El protagonista de Ralph Kern es un médico que viene como a hacerse una vida a Argentina. El narrador de Lugones es un cronista urbano, ¿no? Un periodista. Y el de Grusac también es como un intelectual que también es un profesor inmigrante instalado en la Argentina. Es un intelectual a sueldo, que también es una figura bastante, podríamos pensar, ¿no? Más moderna, más bien moderna. Y sus protagonistas, aparte, son representantes de un saber, ¿no? Un saber letrado en diferentes medidas, ¿no? El saber científico, un saber intelectual, en el caso de Grusac, y un saber médico, ¿no? Porque Lugones era médico, puesto al servicio de la masificación, porque es un periodista, escribe para las masas muy entre comillas, ¿no? Pensemos que el concepto de masa en ese momento casi no se puede aplicar, ¿no? O es algo que recién se está empezando a ver. Y lo otro que revela, me parece, o que es interesante para trabajar en estos textos, es cómo, por el efecto de la epidemia, esta idea de que arrasa con todo, de que barre con las diferencias, ¿no? De un estado de excepción que abarca toda la ciudad, lo que empieza a aparecer en estos textos, que va a ser muy fuerte, o sea, lo que asoma incipientemente en estos textos, que después se va a instalar en las últimas décadas del siglo XIX en la literatura, es la idea de población, ¿no? De un todo colectivo que ya no necesariamente va a estar dividido por facciones políticas. Digamos, piensen en el pueblo del Matadero, ¿no? Que estaba localizado en un lugar hiper determinado por lo que usaba, cómo se vestía. A lo lejos ya se veía que eran federales, o a lo lejos ya se ve al joven unitario. En cambio, lo que muestra la epidemia, de alguna manera, lo que hace la epidemia es poner estos mundos que se piensan separados e hiper codificados en contacto, ¿no? El médico que va, se instala en Montserrat, ¿no? También la sirvienta que termina como dueña momentáneamente, ¿no? De la casa de su patrona, o los enterradores que roban a la patrona, digamos, lo que aparece en todas estas escenas es situaciones de mezcla, ¿no? Y cierta imagen, la población, la necesidad de, en todo caso, articular ciertas políticas o medidas para evitar que que la población sea afectada por ejemplo, en este caso, una enfermedad, ¿no? Entonces, parte de lo que estamos viendo en estos textos es que hay un cambio de paradigma en relación con, ¿no? Los políticos a los que se critican en estos textos y lo que se demanda de esos políticos, ¿no? Ya no es Rosas, el poder soberano, el terror detentado, ¿no? En la arbitrariedad de ordenar la muerte de alguien injustamente, a dedo o por capricho, ¿no? Como aparece en Facundo, sino, por el contrario, la imagen que aparece relacionada con el poder tiene que ver con las instituciones, y lo que se les reclama a los políticos, ¿no? Hay una frase en el texto que tienen para leer, en uno de los textos que tienen para leer de Foucault, el de Defender la sociedad, que Foucault justamente señala que el pasaje del paradigma del poder soberano al paradigma de la biopolítica es la diferencia entre hacer morir y dejar vivir, ¿no? Del poder soberano. El poder soberano hace morir y deja vivir, ¿no? Le perdona la vida a unos y ordena la muerte de otros. Y el paradigma biopolítico es al contrario, hace vivir, porque protege la vida, ¿no? De sus ciudadanos y ciudadanas, y deja morir, por omisión en todo caso, por no establecer las políticas adecuadas, etcétera, 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 ¿no? Ese es como la complementariedad, ¿no? Inversa del poder soberano y la biopolítica que plantea Foucault. Es decir que parte de lo que muestran estos textos, ¿no? Que recordemos, ¿no? Tratan sobre el 70, pero la mayoría están escritos a posteriori, ¿no? Del 80 en adelante, muestran ese pasaje, o muestran, podríamos decir que muestran
esa foto de la epidemia en la que se ve algo que es lo que va a empezar a visibilizarse o emerger en la década del 80, sobre todo en Buenos Aires, ¿no? En relación con la literatura, digo. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Comentario? ¿Se queda claro más o menos lo que estaba diciendo? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, pasemos entonces nos acercamos a esto que llamamos naturalismo muy entrecomilladamente en la Argentina, ¿no? A la década del 80. La clase pasada, Alejandra en el teórico, hizo una amplísima descripción o caracterización de digamos, los diferentes procesos modernizadores que atraviesa la Argentina, sobre todo la ciudad de Buenos Aires, en la década del 80, ¿no? Y una de las cuestiones que marcó, yo obviamente, nada, los remito al teórico, obvio, para no, digamos, no detenernos en esta cuestión, ir más rápidamente al texto. Una de las cosas que sí me interesa recordar, ¿no?, es esta idea de la inestabilidad de ese mundo, ¿no? Ella lo que dice es, bueno, es un proceso de modernización muy rápido, y esa rapidez, ese carácter abrupto que tiene, que en pocos años cambia mucho la fisonomía de la ciudad, cambia mucho la composición también social de la población de Buenos Aires, y también el desarrollo institucional, digamos, todo como va de la mano, suceden muchas cosas al mismo tiempo. Ese salto modernizador que da la Argentina hacia los 80, lo que va a generar a su vez son, por un lado, muchos, como ella lo llama, bolsones de modernidad, ¿no? Lugares muy modernos y lugares muy olvidados por ese proceso modernizador, y por otro lado también es mucha inestabilidad. Y remarco esto, porque parte de esa inestabilidad es la que se va a procesar de alguna manera en la literatura de la época, ¿no? Los fantasmas, los temores, también las críticas, son de alguna manera lo que se plasma en las novelas de los 80 en adelante en Argentina. De hecho, bueno, Alejandra, en uno de los artículos que tienen para leer como bibliografía obligatoria, dice justamente que las novelas cultas, estas novelas que son filonaturalistas, filorealistas, ¿no? Se les llama novelas cultas realistas, tienen como diferentes denominaciones, son novelas que se escriben contra el Estado, no a favor del Estado. Si bien muchos de sus autores, por ejemplo, Argerich o Cambaceres, eran integrantes de la élite, ¿no? Que sean integrantes de la élite no quiere decir que fuesen integrantes del gobierno. De hecho, parte de lo que sucede con Cambaceres es que empieza a escribir cuando renuncia a su banca como diputado, digamos, empieza a decir en la literatura todo aquello que él había observado en todo caso como integrante del Congreso, ¿no? Que había objetado como integrante del Congreso, ¿no? En el caso de Cambaceres, por eso digo, por eso en general, por ejemplo, Ludmer habla de una coalición liberal de los 80, ¿no? No todas las posiciones de todos los autores de los 80 son iguales, a eso quiero ir, ¿no? Otro autor muy propio de los 80 es, por ejemplo, Eduardo Wilde, que sí fue ministro del Interior, fue una figura clave del gobierno roquista. Otra posición es la de Cané, que es un tipo que viaja, digamos, que tiene una posición que apoya, pero más laxa por su rol diplomático, y otra posición es la de Cambaceres, por ejemplo, que está claramente en contra de determinadas políticas que despliega, ¿no?, el gobierno roquista. Esto es lo que quiero aclarar, ¿no? Pero sí es cierto que durante todo el gobierno roquista, y después, bueno, con Juárez Elman, hasta que se desencadena la crisis del 90, hay un momento de, como si fuese, se le llama la Pax roquista, ¿no? Llaman los historiadores, un momento de mucha estabilidad durante 10 años en la Argentina, y esa estabilidad en gran medida tiene que ver con el crecimiento económico, con una serie de políticas
estatales que impulsa el gobierno liberal, ¿no? Y que venían de los gobiernos anteriores, ¿no? De Avellaneda, de Sarmiento y Mitre, ¿no? Y con esta relativa, y con, digamos, esta cuestión de la pacificación, una vez resueltos ciertos conflictos políticos que eran claves, por ejemplo, la federalización de Buenos Aires, la frontera con el indio, ¿no? Todos los frentes, los caudillos provinciales, todos esos frentes se resuelven, entonces todo el gobierno de Roca tiene esta sensación de estabilidad, ¿no? Y de cierto impacto de políticas que se venían desarrollando en las décadas anteriores, por ejemplo, los planes de alfabetización y las políticas inmigratorias. Eso Alejandra lo recorrió muy bien, así que solo lo menciono, ¿no? Justamente lo que nos interesa de todo este como escenario modernizador, con un montón de claroscuros, conflictos, etcétera, 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 digo, porque si viéramos Juan Moreira estaríamos viendo otra arista de este problema, por eso lo marco, ¿no? En este caso, el que nos va a interesar para la novela que teníamos para leer hoy es la figura del inmigrante, ¿no? Cómo impactan esas políticas inmigratorias que Alejandra comentó, ¿no? En los 80 se vuelven mucho más agresivas en la captación de inmigrantes, y cómo justamente digamos, parte del correlato de esas políticas es cómo la literatura va construyendo un estereotipo ficcional alrededor de la figura del inmigrante, ¿no? De hecho, en el artículo de Alejandra, que se llama Contaminaciones, Inmigrantes y Extranjeros en las representaciones ficcionales de la nación argentina, lo que hace ella, y digo, si les interesa el tema, les recomiendo enfáticamente que lo lean, ¿no? Justamente lo que ella va a trazar es toda una serie de novelas, ¿no? Los 80 en Argentina es el momento en el que eclosiona el género novela a nivel local, ¿no? Antes había habido novelas, pero de una forma mucho más esporádica. Acá empiezan a se empiezan a traducir muchas novelas, se empiezan a editar muchas novelas y se empiezan a escribir muchas novelas, digamos, este es el escenario, ¿no? Literario. Entonces, lo que hace Alejandra en ese artículo es mapear a partir de la figura del inmigrante, justamente como toda una serie de novelas entre las décadas de 1880 y 1890 van configurando este estereotipo, ¿no? Entonces, su punto de partida es Inocentes o Culpables, que es la novela que ya trabajó en el teórico, muy en detalle, y un punto de llegada, o el que ella trabaja, es Libro Extraño de Sicardi, que es la novela que en realidad Libro Extraño tiene 5 tomos, nosotros vamos a ver un fragmento de uno, no se asusten, porque es eterno, que es el que vamos a ver en 2 semanas, ¿no? Y ella lo que plantea es que en este arco que va desde mediados de los 80 a 1902, que es cuando termina de publicar Sicardi Libro Extraño, lo que vamos a ver es un pasaje de la figura del borracho, dice ella, ¿no? Del inmigrante borracho al anarquista. Y todo este pasaje va a estar acompañado de toda una serie de ideas que van mutando. Del contagio a la contaminación, ¿no? Del cuerpo al ambiente, dice ella. De un registro material, ¿no? Del inmigrante como un individuo que contamina por contagio, ¿no? Casándose con una mujer criolla, por ejemplo, a un tipo de contagio que es espiritual y que tiene que ver con el ambiente, ¿no? Lo que van a aparecer muy fuerte en Libro Extraño, como vamos a retomar en 2 semanas, es la idea de la masa, ¿no? De las masas y ciertos líderes que las conducen. Ahí aparece fuertemente la masa corporizada como masa, ¿no? Ya no hay individuos. Entonces, es lo que ella llama, ¿no? El giro ecológico, ¿no? Entonces, es esta construcción estereotípica del inmigrante, que aparece en novelas como Inocentes o Culpables o En la Sangre, luego
con el paso de a medida que avancen estas 2 décadas, se va a ir transformando en el inmigrante anarquista, se va a ir politizando, y va a ir convirtiéndose en cifra de otra cosa, o va a ir nucleando otro tipo de estereotipos que tienen mucho más que ver con el orden social que con el peligro de contagio hereditario, ¿no? Este es como el pasaje, el arco que recorre estas 2 décadas que vamos a ver en los próximos, en las próximas clases. Bien. La pregunta, en todo caso, esto lo hago como, digamos, lo plantea como una introducción. La pregunta que nos podemos hacer, en todo caso, es, bueno, ¿cómo se construye este estereotipo ficcional, ¿no? ¿Cuál es la particularidad de estereotipo que señala la era, ¿no? Y una de las cosas que una de las primeras cuestiones que ella va a decir es, ¿no?, que este estereotipo va a tener que ver con 3 categorías que son fundamentales para pensar en la figura del otro en el siglo XIX argentino: la enfermedad, la sexualidad y la raza. Es decir, que de estas 3 cuestiones, la raza sería como el elemento nuevo, ¿no? Los otros 2 elementos, en todo caso, son elementos que se vienen refuncionalizando de otras otredades que habíamos visto en otros textos anteriores a lo largo de la cursada, ¿no? Entonces, parte de lo que va a mostrar este estereotipo del inmigrante es justamente una nueva combinación alrededor de estas 3 cuestiones, de estos 3 estereotipos otros, ¿no? La enfermedad, la sexualidad y la raza. Una nota, quien trabaja esta cuestión de los estereotipos y estas 3 categorías es Hillman, que es un texto que ustedes tienen para leer en la bibliografía general, obligatoria. Es decir, Alejandra, lo que van a ver es que la era retoma de ese texto que tienen ustedes para leer, que trabaja sobre los estereotipos y la construcción de las figuras del otro, ¿no?, en las sociedades occidentales. Alejandra lo retoma para trabajar estas novelas naturalistas, ¿no? También les menciono porque ahí está incluso la fuente en el campus para, si les interesa ese tema. Entonces decía, ¿no? Bien, ¿cómo se construye entonces este estereotipo ficcional en términos narrativos, ¿no? A través de qué procedimientos y en función de qué se va a construir, ¿no? Y acá me parece que es donde, ¿no?, el naturalismo como estética empieza a jugar un rol importante en la construcción de justamente estas ficciones, estas imágenes, ¿no? Y les quería les quería leer una carta que le escribe Cambaceres a Miguel Cané, que eran amigos. Yo siempre me pregunto cómo eran amigos Miguel Cané y Cambaceres, pero eran amigos, parece, en la que Cané les pide consejos sobre de escritura, y Cambaceres le escribe esto, ¿no? Ahora vamos en 1883, ¿no? Es una carta de 1883, mismo año en el que publica Benigno Lugones su crónica sobre la fiebre amarilla, ¿no? Para que lo tengan como la línea de tiempo en la cabeza. Entonces le dice Cambaceres a Cané, ¿no? Escriba romances y haga naturalismo. Mal que le pese, ahí le duele. Entiendo por naturalismo estudio de la naturaleza humana, observación hasta los tuétanos, agarrar un carácter, un alma, registrarla hasta los últimos repliegues, meterle el calador, sacarle todo, lo bueno como lo malo, lo puro si es que se encuentra, y la podredumbre que encierra, haciéndola mover en el medio donde se agita, a impulsos de los latidos del corazón. Zamparle al público en la escena personajes de carne y hueso en vez de títeres rellenos de paja o aserraduras, como los que en este momento tiene en exhibición la tienda del Louvre. Hay cosas muy bonitas, vaya a verlas, ¿no? Está en París, Cambaceres. Sustituir a la fantasía del poeta o a la habilidad del faiseur la ciencia del observador. Hacer, en una palabra, verdad.
verdad hasta la cuja, como usted dice, ¿no? Entonces, digo, acá está la idea de molestar, ¿no? Justamente del efecto que debe producir la literatura de alguna manera para Cambaceres, y yo creo que ahí recuerda, a mí por lo menos me recordó mucho a esas escenas de la crónica de Lugones, ¿no? No es tranquilizador, al revés, la literatura debe perturbar, porque justamente lo que se está tratando de hacer es despertar, contar una verdad para advertir sobre algo que está sucediendo, ¿no? Y para esto se tiene, digamos, el paradigma del cual podemos servirnos para contar esa verdad y construir personajes de carne y huesos es la ciencia, ¿no? La ciencia que nos permite observar la realidad humana, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, a mí me hace acordar a Lugones, pero al mismo tiempo, Benigno Lugones, bueno, estuvo lejos de escribir novelas naturalistas, ¿no? Estuvo lejos de escribir novelas naturalistas. Entonces yo un poco lo que me preguntaba era, bueno, ¿qué es lo que diferencia a Lugones de Cambaceres? ¿O por qué en Cambaceres podemos pensar que hay cierto naturalismo, cierta versión local del naturalismo, ¿no? Y me parece que para ir entrando como justamente en lo específico de esta estética, podríamos decir, la mejor manera es entrar al principio de la novela, porque ahí, en esos 2 primeros capítulos, está un poco planteado todo, expuesto todo, ¿no? Bien, leo así como un poco salteado, y ahora retomamos. Esto es del primer capítulo, ¿no? La primera parte la leyó Ale en el teórico, pero bueno, tengo que retomar algo porque me viene bien para lo que quiero comentarles. Dice, de cabeza grande, de facciones chatas, ganchuda la nariz, saliente el labio inferior, en la expresión aviesa de sus ojos chicos y sumidos, una rapacidad de buitre se acusaba. Llevaba un traje raído de pana gris, un sombrero redondo de alas anchas, un aro de oro en la oreja. La doblezuela claveteada de los zapatos marcaba el ritmo de su andar pesado y trabajoso sobre las piedras desiguales de la calle. De vez en cuando, lentamente, paseaba la mirada en torno suyo, daba un golpe, uno solo, al llamador de alguna puerta, y encorvado, bajo el peso de la carga que soportaban sus hombros, tachero, gritaba con voz gangosa. Compone Calder y Taki. Sí, señora, sigo, ¿no? Un momento alargando el cuello, hundía la vista en el zaguán, continuaba luego su camino entre ruidos de latón y fierro viejo, había en su paso una resignación de buey, ¿no? Y acá está cortada la cita, ¿no? Poco a poco, en su lucha tenaz y paciente por vivir, llegó así hasta el extremo sur de la ciudad, penetró en una casa de la calle San Juan, entre Bolívar y Defensa. 2 hileras de cuartos de pared de tabla y techo de zinc, semejantes a los nichos de algún inmenso palomar, bordeaban el patio angosto y largo. Acá y allá, entre las basuras del suelo, inmundo, ardía el fuego del brasero, humeaba una olla, chirriaba la grasa de una sartén, mientras bajo el ambiente abrasador de un sol de enero, numerosos grupos de vecinos se formaban, alegres, chacotones, los hombres, las mujeres azoradas, cuchicheando. Un grito salió, no lo veo de acá. Un grito salió, repercutió, seguido, esperen que no veo, de otros atroces desgarradores al abrirla. ¿Está enferma vos? Hizo yo no sé leer lunfardo, quiero que lo sepan. Hizo el tachero avanzando hacia la única cama de la pieza donde una mujer gemía arqueada de dolor. Madonna, Madonna Santa, atinaba tan solo a repetir ella, mientras gruesa, madura, majestuosa, un velo negro de encaje en la cabeza, un prendedor enorme en el cuello y aros y cadena y anillos de doblé, muchos en los dedos, hallábase de pie junto al catre la partera. Se había inclinado, se había remangado un brazo, el derecho hasta el codo, manteníalo introducido entre las sábanas, como quien reza letanías, prodigaba palabras de consuelo a la paciente, maternalmente las exhortaba. Coraque, doña María, ya viene el angelito.
El último, Coraque. Mudo y como ajeno al cuadro que presenciaban sus ojos, dejóse estar el hombre inmóvil un instante. Luego, arrugando el entrecejo y barbotando una blasfemia, volvió la espalda, echó mano de una caja de herramientas, alzó un banco y sentado junto a la puerta, afuera, púsose a trabajar tranquilamente, dio comienzo a cambiar el fondo roto de un balde. La animación crecía en los grupos de inquilinos. Las mujeres alborotadas se indignaban. Entre ternos y groseras risotadas estallaban los comentarios soeces de los hombres. El tachero, entre tanto, imperturbable, seguía golpeando, ¿no? Ese es el final del primer capítulo. Y al principio del siguiente dice, así nació, llamáronle Genaro, y haraposo y raquítico, con la marca de la anemia en el semblante, con esa palidez amarillenta de las criaturas mal comidas, creció hasta cumplir 5 años, ¿no? Después sigue, ¿no? Pero me interesa justamente detenernos en esta escena inicial. Bien. ¿Qué aparece acá? Digo, ¿qué aparece? Piensen en lo que habíamos trabajado en relación con Lugones. ¿Qué puntos en común, qué rasgos en común ven en esta escena y qué diferencias? Digamos, hay puntos en común, puntos de encuentro y diferencias. ¿Qué se les ocurre? De lo que leímos, ¿no? Bueno, por un lado está, digamos, hay como una descripción súper detallada de la realidad o de ¿cómo le habías dicho? Bueno, eso, lo mismo de la gente esta que robaba a los muertos y demás. Y por otro lado tiene como marcas más, todas las comparaciones la comparación al buey, al caballo, mulatas zaparrastrosa, o sea, como que va mucho al detalle naturalista del animal, la animalización, y me parece que va más para ese lado, que no se nota tanto en Lugones. O sea, Lugones estaba más enfocado en ver, son todos una porquería o así son las cosas, y este va más como al detalle de como animalizar al otro o algo así, me da esa sensación. No sé. Bien, bien, sí. Entonces, por un lado, la crudeza, va a aparecer la idea de, ¿no? La crudeza, ¿no? Y van a aparecer espacios, ¿no? Parecidos, ¿no? Está ese conventillo que se menciona, ¿no? Es también el conventillo al que va Hudson, ¿no? En el que se instala el personaje de Hudson, ¿no? Aparece como el punto de partida, ¿no? De algo que vamos a ver después termina en otro lado, ¿no? Y esto está contado... Sí, contad. Sí, Perdón, sí. perdón. Perdón, pero porque iba con esa línea, después seguramente iba a quedar caduco lo que se me ocurrió en base a lo que dijo la compañera. También puede haber como un ensañamiento, como en el sentido de, como que más que crudeza, como que él profundiza para mí, profundiza en la descripción de una manera como un poco, no sé si vale decirlo así, pero innecesaria. Hay como, no sé, casi como una lectura del naturalismo, como te tengo que dar una pintura, pero una pintura casi como, digamos, con saña, hecha con muchísima bronca casi, no sé. Bueno, Cambaceres diría, Da así esa tengo que sensación. probar mi hipótesis, ¿no? O sea, sí, exactamente. Yo creo que por ahí pasa, por eso les leí este principio, porque justamente ahí está todo, digamos. Me parece que la gran diferencia, esa crudeza, ¿no? Que por otro lado es como el principio de la polémica naturalista en la Argentina, digo, como que cuenta de una manera muy cruda cosas que antes no se contaban, o este efecto de desidealización. En el caso de Lugones, está puesto para denunciar, ¿no? Y para mostrar. Y en el caso de Cambaceres, y esto es central en la novela naturalista, está pensado para, desde el principio, demostrar una hipótesis. Entonces, como se está tratando de demostrar una tesis, ¿no? Lo que se va a hacer todo el tiempo es hipercodificar los espacios y los cuerpos, en este caso el cuerpo del inmigrante, ¿no? Eso que ustedes ven a partir de los animales, ¿no? La ropa, la fisonomía, lo fisiológico, los rasgos fisiológicos del padre de Genaro, tiene que ver con justamente esta idea de la sobredeterminación que busca el naturalismo para probar esa hipótesis, esa tesis que se está tratando de demostrar, ¿no? Un rasgo típico de
de las novelas naturalistas va a ser justamente esto, la idea de que todo debe ser exhibido, está todo hiperdenotado, ¿no? Y eso también, digamos, al mismo tiempo que eso tiene como una especie de intención científica, si se quiere, esto de probar, ¿no? Probar la tesis, al mismo tiempo eso lo que va a hacer es ir construyendo este estereotipo, ¿no? Empezar a pensar en términos esenciales aquello que se está construyendo en términos artificiales, ¿no? Digamos, el naturalismo hipercodifica y al mismo tiempo quienes lo leen empiezan a, digamos, se empieza a construir una idea de que eso es así. ¿Se entiende lo que estoy tratando de marcar, esa diferencia? Bien. Otra cosa que me parece muy importante de ese principio, varias cosas que vamos a ir ahora trabajando, ¿no? Por un lado aparece el protagonismo de lo fisiológico, esto que marcaba, ¿no?, Alejandra en el teórico, que tiene que ver con entrar a partir del cuerpo de este padre, ¿no?, de las facciones físicas del padre, y la idea de que lo fisiológico, ese cuerpo, es capaz, digamos, la observación de ese cuerpo, es capaz de decirlo todo sobre la persona, ¿no? No hay interioridad en el padre de Genaro, ¿no? Él es lo que su fisonomía refleja. La aparición del ambiente, pero es un ambiente que está puesto en segundo plano, ¿no? Que busca un efecto mucho más, digamos, busca mucho más un efecto de realidad que explicar aquello que va a ser Genaro. ¿Por qué lo digo? Porque si uno, por ejemplo, coteja con el determinismo del medio que aparece en Facundo, ¿no?, todo surge de la pampa. En cambio acá, digamos, el conventillo es parte esencial de todo eso que sucede, pero al mismo tiempo digamos, el determinismo está puesto en otro lado, que es la sangre, ¿no? Digamos, y de hecho es lo que permite que Genaro vaya ascendiendo socialmente y logrando engañar para poder hacer ese ascenso social, ¿no? Es decir que el ambiente está presente en la novela, pero no es lo principal, porque lo principal es la sangre, ¿no? Es la sangre, se llama, digo. Sí. Yo tengo una pregunta, pero también la sangre es lo que él va a querer ocultar en ciertos lugares, o sea, es lo que le permite, o sea, es como ese don italiano tal vez en el mentir, en el demás, le permite avanzar, pero a la vez lo mismo lo hace esconderse de un montón de cosas. Sí, Porque sí. tiene miedo que sepan quién era el padre, de dónde viene, por un desprestigio. Claro, el gran tema de la novela es la simulación, digamos, el gran motivo de la novela justamente porque también es la advertencia. Miren que estos inmigrantes pueden simular y ascender, ¿no? Cruzar más allá del lugar que les pertenece, digo. Todo esto, ¿no?, según la tesis de la novela, por favor. Pero, digo, Claro. lo que me interesa es marcar, recuperar una cosa que dijo Alejandra en el teórico, que me pareció también muy interesante, que es, ella dice, el gran problema que la novela quiere abordar es la pérdida de legibilidad de los cuerpos. Eso lo dijo Alejandra en el teórico, ¿no? Es decir, que ante una ciudad que ha crecido muy rápido, muy rápido, ¿no?, y que tiene cualquier cantidad de inmigrantes que por otro lado no son esos otros, el indio, ¿no?, de la Pampa, sino que son inmigrantes que se parecen al mismo tiempo a la población nativa de la ciudad. Entonces, frente a esa pérdida de diferencia, ¿no?, esa pérdida de legibilidad, lo que va a tratar de hacer la novela es tratar de reponer esa legibilidad de leer, ¿no?, de leer más allá de los cuerpos, ¿no? Y una cosa que dijo Alejandra en el teórico que me pareció muy interesante es, justamente, se empieza con el padre, porque el padre, ¿no?, el padre y la madre, no todos tienen anillos, eso es como muy loco, ¿no?, la idea de que el italiano se viste para eso, simular su pobreza, ¿no?, esa idea, ¿no? Versus, ¿no?, la sobriedad que todo el tiempo, de la que habla Argerich todo el tiempo, ¿no?, que dice, hay que ser sobrio, ¿no?, la sobriedad republicana sería de la élite, esa que no tiene que vestirse de nada, porque simplemente es, ¿no?, diría Argerich.
la novela empieza con el padre porque ese es el último cuerpo distinguible, dijo Alejandra en el teórico, ¿no? Ese es el último cuerpo legible. A partir de Genaro, que es la segunda generación, es argentino, esa diferencia se va a hacer invisible, ¿no? Va a estar en la sangre, pero él va a poder disimularla. Por eso la simulación es como el mecanismo que lo hace progresar a él, ¿no? La simulación es lo que él quiere disimular, digamos, como el origen de su neura, si se quiere, ¿no? El origen de su conflicto, y al mismo tiempo es lo que le permite a él avanzar, tiene esa doble valencia, ¿no? Y esto es justamente porque su cuerpo va perdiendo la distinción del inmigrante, ¿no? Entonces, parte de lo que va a hacer todo el tiempo este narrador en estilo indirecto libre es reponer esa diferencia, es aquello que nosotros no podemos ver fácilmente, ¿no? Decir todo el tiempo, miren lo que está sucediendo adentro de este cuerpo, que parece igual a todos los demás, pero no es igual. Eso es parte del uso de ese narrador, ¿no? Que lee en la interioridad de Genaro. Bien, entonces, yo decía, ¿no? Sí, decime. Eso, precisamente esas intervenciones del narrador, digamos, toda esa cosa de novela de tesis, no sé qué, es como si fuera un texto aparte, porque yo pienso como en todo lo que construye narrativamente la novela, y hay muchos componentes del personaje que me hacen acordar un poco a Silvia Stier. No sé, como que cuando pensamos en esto de ser inteligente, lo que decía la compañera, como esto de esta cosa tana del engaño, que cuando roba la bolilla y se sale con la suya, y todos esos engaños como que narrados de otra manera sin el componente de tesis, podría ser tranquilamente otro texto, un texto mucho más, digamos, fluido y diría hasta como legible, digamos, porque toda la otra parte es como muy difícil de leer también. Bueno, es que de hecho, por eso, bueno, otra de las cosas que también mencionó al pasar, porque no es digamos, como no es el eje de este programa, pero que es importante tener en mente, es que Cambaceres escribe varias novelas, ¿no? Escribe 4 novelas. Cada novela no escribe todas las novelas sobre el inmigrante. Esta es la última que escribe, que es sobre el inmigrante, y que aparte es la que es más, digamos, más fue leída de él. Pero su primera novela es sobre, de hecho, las primeras 3 giran alrededor de figuras de la élite y de críticas a la élite, ¿no? Entonces, eso que a nosotros nos suena, tiene que ver con cómo lee, por un lado, con cómo lee el naturalismo, eso, ¿no? Contar donde duele, donde cala el naturalismo y esa forma de narrar, ese modo de narrar, y por otro lado con el sujeto que elige para narrar y cómo después, en todo caso, ese sujeto o ese estereotipo pregna en la sociedad, ¿no? Prende en la sociedad, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? Digo, las críticas de Cambaceres, sin duda Cambaceres era un elitista que está advirtiendo sobre pero al mismo tiempo también tuvo otras novelas en las que aparecen otros sujetos y siempre fue igual de crudo y duro en sus críticas respecto a esos sujetos que él elige, ¿no? La diferencia es que, o en todo caso la cuestión, es que su imagen del inmigrante circuló mucho más que, por ejemplo, su imagen del silbador en Popurrí, ¿no? Digamos, en ese sentido lo digo. Y sí, sin duda, el naturalismo trae como todo un aparato, toda una batería de recursos narrativos que sin duda renuevan el modo de narrar, y que después van a ser recuperados por Gálvez, por ejemplo, pero también por Arlt. En ese sentido, me parece que eso es lo que vos estás observando, que el naturalismo no es esencialmente racialista, si bien es uno de sus componentes. También hay otros elementos que después van a ser refuncionalizados, repensados por la literatura más adelante. ¿Estamos más o menos? Ahí en Arlt lo que hay que pensar siempre es que está muy cruzado el expresionismo, ¿no? También empiezan a haber otros procedimientos. No solo, digamos, no hay una mirada naturalista. Y sí también es importante tener en cuenta que el naturalismo, para ser naturalismo, piensa en términos de tesis, digamos, construye un mundo, después están los recursos, ¿no? Como los procedimientos que
se puede tomar uno, usarlo en un sentido o en otro, pero el naturalismo como estética plantea una serie de reglas, ¿no? Que se cumplen más o menos en estas novelas que estamos viendo. Y que a ustedes, para reponerlas, les sirve mucho el texto que tienen para leer de Panesi y García, porque en ese texto lo que hay es una introducción a una edición de En la Sangre, justamente, y en esa introducción, para mí es buenísima porque, primero, digamos, hacen la contextualización histórico-política, y después lo que van a hacer es definir el naturalismo, definir como los rasgos principales del naturalismo y cómo se pueden observar en la novela. Entonces, para ustedes, si les interesa trabajar la novela, viene muy bien porque tienen ahí todos los recursos muy como ordenados y precisados, ¿no? Yo punteo un par que me anoté acá para compartir con ustedes, ¿no? Por un lado, esto ellos lo retoman, las definiciones que trabajan Panesi y García las retoman justamente de la novela experimental de Émile Zola, que es donde él, es un ensayo en donde él justamente define lo que es el naturalismo, ¿no? Que es el que también leyó Alejandra en clase. Entonces, simplemente punteo estas cuestiones que retomo del texto de Panesi y de García. Alejandra lo desarrolló mucho más, por eso marco también, los remito al teórico. Por un lado, la idea, lo que plantea Solá es que la novela se plantea como un discurso continuador de la ciencia, y en tanto tal es un documento de verdad. La novela viene a contar una verdad, ¿no? Y todo el tiempo se trata de marcar justamente la diferencia con el romanticismo en términos de fantasía, ¿no? Dice, ¿no? Solá todo el tiempo asocia el romanticismo con la idea de las fantasías y la ficción, ¿no? Por el contrario, la novela viene a contar una verdad. Para ello, lo que va a tomar de la realidad son distintos materiales que tienen un carácter documental, ¿no? Los documentos, los diarios, los diccionarios, la idea de la anotación directa de la realidad. Nada, no importa, se me cruzó una cosa, pero no. Este afán documentalista también en estas anotaciones lo que va a incorporar son diversos niveles de lengua, que es algo que aparece, ¿no? Ahí al principio de En la Sangre, ¿no? La idea de definir un personaje por la lengua que habla, ¿no? En este caso el lunfardo. Por otro lado, otro rasgo típico del naturalismo son los bajos fondos y los personajes degradados, ¿no? Y cómo en su mostración, la idea de mostrar estos personajes tiene por objeto justamente la denuncia social, mostrar que existen para generar un cambio. Eso es parte también de el ideario naturalista. Por eso digo, no necesariamente, después se transformó acá en la versión En la Sangre, se terminó transformando en algo muy distinto a lo que en un principio quizás pensaba Solá, ¿no? Por otro lado, otro rasgo que va a aparecer muy fuerte es la subordinación de lo psicológico a lo fisiológico, ¿no? Esta idea que les decía antes, ¿no? No hay interioridad en los personajes, en el sentido de que a partir de su fisonomía se puede leer lo que hay en el interior. Se rechaza el idealismo y el sentimiento románticos, y se ponen en juego dos determinismos científicos. El determinismo del medio, esto que decíamos, ¿no? El ambiente. El determinismo del medio, por ejemplo, aparece mucho en la Sangre asociado a la madre, ¿no? Que es una tísica, entonces el ambiente, en el caso de la madre, solo acelera su enfermedad, ¿no? Y por otro lado, otro determinismo que es muy central, en la Sangre, así se llama la novela, ¿no? Que tiene que ver con las leyes de la herencia, ¿no? El determinismo por la herencia. Y finalmente, otro rasgo que mencionan Panesi y García era esto que mencionábamos al principio en relación con el principio de la novela, perdón, que mencionábamos antes en relación con el principio de la novela, que es la idea de que en la novela naturalista, el estilo debe exponer la idea, ¿no? Debe demostrar esa tesis que se pone en juego, ¿no? Por ende, todo va a estar
construido en función de probar esa tesis. Ahora vamos a ver un poco cómo. De hecho, Gabriela Nussels, que es otro texto que tiene un montón de bibliografía para leer en esta unidad, pero son todos textos cortitos, y aparte todos suman. Justamente trabaja este tipo de novelas, ¿no? Como novelas médicas, la llama ella, ¿no? Ficciones somáticas que tienen como un subtipo que se llaman novelas médicas, ¿no? Y dice así, ¿no? Nussels, dice, las novelas naturalistas son relatos didácticos que narran la historia de una revelación doble. En un primer nivel opera la investigación detenida del cuerpo enfermo. En un segundo nivel se desarrolla el proceso de autodevelamiento de la enfermedad desde su incubación secreta hasta su incubación visual final. Esto aparece, por ejemplo, muy claramente, mucho más que en La sangre, que no se termina de ver como los efectos en el cuerpo de esa enfermedad, porque esa enfermedad de alguna manera no termina de tener como una dimensión fisiológica, como por ejemplo el alcoholismo, en el caso de Diagiores, se ve mucho más en Argerich, por ejemplo, que era un médico, que en Cambaceres. Esto es lo que quería aclarar. Y otras dos cuestiones que marca Nussels en relación con las novelas médicas es que ella dice, es un texto que ya ha sido leído, ¿no? Y que educa. Es decir, que el lector tiene que, a través de la lectura, reponer lo que el autor, ¿no? Ya ha pensado sobre ese personaje, ¿no? La idea es que nosotros lo que vamos reponiendo es como si fuese una investigación, ¿no? Vamos reponiendo algo que ya ha sido elaborado y pensado por justamente su autor y que expone el narrador, ¿no? Y lo último que menciono en relación con Nussels dice Nussels, dice, por medio de la transmisión hereditaria, los enfermos naturalistas tienen la capacidad narrativa de generar sujetos defectuosos, cuya reproducción a largo plazo podría poner eventualmente en peligro la salud del resto de los miembros de la sociedad. Entonces, esta es la advertencia, ¿no? Esta es la advertencia que hace tanto Argerich como Cambaceres, en diferentes niveles y con diferencias en los abordajes, ¿no? Tiene que ver justamente con este inmigrante de segunda generación, al cual no es tan difícil diferenciar, porque ya se está empezando a integrar a la sociedad local, y el peligro que implica, el peligro hereditario, ¿no? Que está en la sangre, que implica que estos inmigrantes se junten con mujeres criollas, ¿no? Que implica para el resto de la sociedad, ¿no? Que implican en términos de población. Esa es la tesis, básicamente, que está manejando en La sangre y que también aparece en Inocentes o Culpables. En Inocentes o Culpables en realidad aparecen muchos más motivos naturalistas, porque aparece también la lectura bovarista, ¿no? Hay varios otros elementos. En La sangre, no. En La sangre aparece un solo motivo, que es el que se desarrolla desde el principio hasta el final, que es, ¿no? Justamente como Genaro es este hijo de inmigrantes que hereda de su padre la avaricia, ¿no? La avaricia y la insensibilidad, y cómo a través de esta falta de legibilidad de su propio cuerpo, él logra engañar para poder ir ascendiendo socialmente hasta terminar casándose con Máxima, una integrante de la élite. Esto es lo que cuenta, ¿no? En La sangre. Entonces, lo que se trata de advertir justamente es ese peligro. Miren lo que pasa, ¿sí? Las mujeres criollas de la élite se casan con los inmigrantes arribistas, ¿no? Esto es lo que se trata de advertir. Y justamente lo que se va a tratar de narrar, el modo en que se va a narrar es a través de este recorrido del personaje, como si fuese una especie de, dice Nussels, una especie de novela de iniciación, pero sin intriga. ¿Por qué? Porque la idea justamente es
demostrar aquello que ya se ha anunciado y enunciado al principio de la novela. Este es como lo que me interesa como marcar como un rasgo también muy propio de las novelas naturalistas. No hay intriga en las novelas naturalistas. Un hecho sucede al otro, ¿no? Es como una sucesión ininterrumpida de eventos que van llevando a Genaro desde el conventillo hasta Recoleta, podríamos decir, ¿no? En Panés y García dicen, ¿no?, que en el discurso, digamos, uno de los rasgos de las novelas naturalistas justamente es que no hay elipsis, ¿no? Una sucesión, un evento sigue al otro, no hay elipsis. Piensen también en esto cuando, o en esta forma de narrar, cuando lean La bolsa de huesos para la semana que viene, en la que al revés se construye una especie rara de policial, ¿no? Ahí al revés, todo está construido a partir de la intriga y la elipsis, por eso lo marco. Pero profesora, o sea, elipsis entendida como, digo, porque hay elipsis obviamente, porque se cuenta como prácticamente toda una vida. Imagino que es porque se cuentan como dilatadamente los episodios, como justamente para describir con minuciosidad. Pero hay bocha de elipsis. Sí, pero en el sentido de que hay una sucesión ininterrumpida, nunca se va para atrás, ¿no? En ese sentido. Sí, pero gracias por la aclaración, por las dudas, para que no quede la duda dando vueltas. A lo que va, digamos, las elipsis están puestas al servicio de que no sea eterno el texto, pero siempre es sucesivo. Una cosa lleva a la otra y a la otra y a la otra y termina, punto. Y es esa idea de que era obvio que iba a pasar esto, porque ese es el efecto que se busca, justamente, porque lo que se busca es demostrar una hipótesis que se plantea al principio, ¿no? Bien. Otra cuestión que me parece importante marcar en relación con cómo se va a narrar, cómo se va a construir este efecto de realidad, como lo llama Barthes en realidad, y como digamos, el texto que retoman Panesi y García en su artículo, tiene que ver justamente con la construcción, dicen ellos, en inventario. Todas las descripciones de la novela, que son muy propias del naturalismo, tienen que ver con la acumulación de objetos, ¿no? Muy al estilo Mariquita. La acumulación de objetos que buscan justamente de producir un efecto de realidad, de notar un espacio, ¿no? La idea de que se representa pura y simplemente lo real, ¿no? Y de que es el relato desnudo de lo que es, ¿no? Ahí está todo lleno de detalles triviales, que es justamente esa trivialidad, eso lo dice Barthes, ¿no? Es lo que retoman Panés y García, es esa trivialidad donde está justamente ese efecto de la falta de mediación entre aquello que estamos leyendo y la realidad, ¿no? Ese es uno de los típicos procedimientos naturalistas. Otro procedimiento típicamente naturalista es la impersonalidad del narrador, esto que decíamos, el estilo indirecto libre, ¿no? Esa idea de un narrador que mira con distancia y sin emoción el devenir, a menudo trágico, ¿no?, de su protagonista, ¿no? Que en el caso de Genaro, aparte, tiene una doble función, porque justamente se trata de exhibir esa interioridad que no se ve, ¿no? No se termina de ver en esa sociedad. Y eso que él quiere simular. Profe, perdón. Sí. ¿No es bastante personal e interventor justamente el personaje? Pregunto solamente para terminar de entender, porque siento como que el personaje, el narrador de En la sangre es todo lo contrario a impersonal, entonces supongo que lo entendí mal. Por eso pregunto. ¿En qué sentido? No, pero justamente sus intervenciones son casi como ideológicas, y bueno, lo que decíamos antes, pero digo, recalcitrantemente clasistas. Entonces Claro. como que me cuesta entender un personaje que sobrio o así, o cronista, o casi que me cuesta entenderlo como, perdón, pero como narrador naturalista, porque después, no sé, Solá con todo ese, yo lo asocio al yo acuso,
como que termina estando en contra de ese decálogo él mismo, tengo la sensación. Como que nunca permitiría que un personaje sea así estigmatizado, o sí, no sé. Pero vos tenés que pensar, vos no pienses desde el punto de vista del estereotipo, porque eso es algo que está naturalizado en todo caso en la mente de Cambaceres, sino que lo que tenés que pensar es la actitud que toma el narrador en relación con su personaje, en el sentido de que cuando hablan de impersonalidad científica tiene que ver con la intención de matizar rasgos en los personajes o de evitarle idealizarlos, ¿no? Evitar la crudeza de aquello que se está narrando. En ese sentido, no en el sentido de los estereotipos, porque estereotipos hay miles, digamos, sino justamente esa idea de impersonalidad tiene que ver con la distancia con la que se trata el personaje, con que no hay cariño, entre comillas, por los personajes que se crean, ¿no? Esta idea de yo sigo a Genaro y voy a mirar cómo Genaro desde el nacimiento está destinado a ser infeliz, ¿no? A su propia condena, que es esta, digamos, por un lado su propia avaricia y por otro lado su capacidad de engañar, ¿no? Y cómo va a ser infeliz a todo el mundo que lo rodea por esa misma característica. Entonces, por ejemplo, cuando Genaro se deshaga de su madre, es una pobre viejita que lo único que quería era lo mejor para él, ¿no? Y por eso le impulsa a estudiar, le compra los trajes, digamos. El gran problema de Genaro, en algún sentido, es que la madre quiere un mejor futuro para él, que es algo un típico inmigrante, del que ella había tenido. Entonces, cuando él se deshace de su madre, el narrador no interviene para juzgarlo, en ese sentido se habla de impersonalidad científica, no interviene para juzgarlo, decir qué mal lo que está haciendo Genaro en ese momento, sino que deja correr, ¿no? Y espera que el lector saque sus propias conclusiones. Esto no quiere decir que el propio narrador no tenga prejuicios, o que no haya, o que la escritura sea neutra, todo lo contrario, porque es una narración un tipo de narración que connota todo el tiempo, al revés, quiere llevarnos a nosotros todo el tiempo a pensar determinadas cuestiones, por ejemplo, que el padre de Genaro es una especie de se asemeja a un animal de carga porque no puede hacer otra cosa que, ¿no? Ser cumplir tareas manuales, ¿no? De trabajos esforzados, que Genaro está justamente por herencia destinado a hacer ese tipo de trabajo de carga y que el gran problema es que él, a través de la simulación, logra acceder a otro espacio que no es ese, ¿no? Todo eso está connotado a partir de las descripciones, de los nombres, ¿no? De las metonimias que se utilizan en el texto, ¿no? O sea que en ese sentido no es neutral, pero sí en la idea de que el narrador intervenga para transmitir un mensaje moral. ¿Se entiende? ¿Sí? Lo vamos a ver, de hecho, cuando lo veamos en Sicardi, que también va a volver a aparecer, todo el tiempo, o sea, son textos recontracargados de, justamente, construyen el estereotipo del inmigrante, arribista, digamos, recontracargados ideológicamente y narrativamente de imágenes, ¿no? Estereotípicas. Que ellos dicen, ¿no? Que se basan, digamos, que se utilizan para contar una verdad científica. Esta es la idea que ellos cuentan, ¿no? Por supuesto, nuestra idea es desmontar esa operación. Pero ellos están pensando... Claro, claro, eso es más como un darwinismo social, ¿no? Más que tipo ciencia, así como, porque uno dice una tesis científica y piensa en método científico, y es como raro el proceso. Pero vos pensás que en ese momento... la ciencia es Lombroso, por ejemplo. Lombroso es un tipo, y vos vas y lees Lombroso y vos decís, pero este tipo, ¿qué tiene de científico? Pero, digamos, parte de lo que ellos piensan como discurso científico está a su vez atravesado por estereotipos y arbitrariedades. Eso es parte de hecho, todo el digamos,
todo el desmonte que hace la filosofía de Foucault en adelante en el siglo XX, del positivismo, ¿no? El positivismo se piensa a sí mismo como objetivo. Lo que hizo el siglo XX es desmontar esa idea, ¿no? Pero en ese momento eso se piensa como ciencia. Y eso es lo que retoman los novelistas. Sobre eso trabajan. ¿Se entiende? Por eso todo el tiempo yo estoy diciendo, estoy planteando esta dualidad. Por un lado, la idea de cómo se piensan a sí mismos estos novelistas y cuál es la intención de estas novelas, a partir de copiar el modelo de la ciencia, contar una verdad, y por otro lado, los mecanismos que usan para construir esa verdad. Porque en esos mecanismos, por supuesto, están atravesados de ficción, de inventos, si quieren, ¿no? Y de estereotipos. Son como dos planos de lo mismo que están entrecruzados. ¿Bien? Bueno, son y 20, quiero hablar de la monografía, así que avanzo un poquito. Entonces, decíamos, ¿no? Dentro de estos rasgos que comentábamos, la descripción en inventario, ¿no? La redundancia, todos estos son procedimientos típicos del naturalismo. La impersonalidad, muy entre comillas, ¿no? A través de este efecto que se construye por la elección del estilo indirecto libre, es decir, un narrador que puede mirarlo todo, pero focaliza en un personaje y lo mira a distancia. Y lo sigue, ¿no? por el mundo. Y por otro lado, decía, ¿no? El uso de la metonimia, ¿no? De la idea de asociar, por ejemplo, espacios y personajes. Todos los personajes, es como que hay estribillos, ¿no? En los personajes, entonces el padre de Genaro siempre es un buey, Genaro a su vez se le llama murciélago por un momento, digamos, tiene otro tipo de animales que lo acompañan, buitre, murciélago. Pero murciélago creo que es cuando sí, en la escena cuando hablan de los niños revolcándose entre ellos, copiando las poses de los padres en los zaguanes, en la oscuridad, son murciélagos. Un montón de animales, pero tiene como varios ánimas y aparece mucho el buitre también, yo solo decía eso, pero murciélago también, sí. Claro, el buitre porque es un ave rapaz. Entonces, eso es lo que es Genaro con la élite, ¿no? Un ave rapaz, que solo quiere, porque de hecho, digamos, Genaro logra casarse con Máxima porque la viola, y lo que, digamos, ese matrimonio lo que termina determinando es la ruina familiar, porque él todo el tiempo, ¿no? Gasta, y lleva a la bancarrota a esta familia adinerada, ¿no? Por eso es una ave rapaz, es una ave de presa con esta familia de la élite. Y no, dice también otro nivel en el que funciona la connotación es, por ejemplo, en los nombres motivados. Genaro es genérico, es igual a todos los demás, mientras que Máxima es la imagen de la mujer, el máximo ideal femenino al que puede acceder Genaro, ¿no? Perdón. Sí. ¿Alguien habló? Acá yo. Yo no había entendido que la había violado. O sea, como que la convence en determinada forma, mintiéndole, pero ella aceptaba. Vamos a la escena. Porque okay. es una escena, bueno, es una escena... O sea, en realidad no lo noté en la escena tal vez donde se esconden en la fiesta de disfraces, sino, porque ella se va como ofendida, sino cuando ella queda embarazada, que le dice, pero vos me dijiste que no pasaba nada, como... Claro. Y él le dijo, bueno, yo no quería que te asustes. La primera escena es esa escena, la escena de la fiesta, en la que él se la lleva, ¿no? Sí. Y no se dice, pero es eso, digamos, ella ahí es el momento en el que pierde el honor, ¿no? Vamos a la cautiva de nuevo, es el momento en el que pierde el honor. Entonces, una vez perdido el honor, ella cede a los deseos.
y se ok, siguen ok. encontrando y hasta que finalmente se queda embarazada. Ese es como el devenir. Pero la escena, digamos, es interesante porque, por eso Alejandra dijo en el teórico, ¿no? Que todas las escenas sexuales, digamos, tiene sentido que sea una violación porque, de nuevo, Genaro toma por asalto, ¿no? A partir de la simulación se hace el bueno, se hace el novio, ¿no? Y toma por asalto eso que le va a dar la movilidad social, digamos, eso que le va a permitir acceder a la élite, ¿no? Concretar su vínculo con la élite. Y en el caso de Inocentes o Culpables, directamente cuando se casan Mayore con Dorotea, se le llama a esa primera noche de bodas estupro, ¿no? De nuevo, siempre la idea Estupro de... legal. Decía. Estupro legal, sí. Entonces, la idea de que esas uniones entre, ¿no? Mujeres criollas e inmigrantes siempre están atravesadas por la violencia, eso es lo que interesa, ¿no? Por la violencia sexual, o sea, o por una sexualidad entendida en términos violentos. Bien. Y de hecho, bueno, es el final, la frase final, soy dueño de tu culo, es eso, ¿no? Tiene que ver con esa primera escena en la que ella pierde No, el el final es honor. espantoso. Sí. Yo pensaba que Máxima se iba a poner las pilas y al final decís, no, No, no porque puede salir de bueno, pero ese es el efecto de la novela naturalista, ese es el determinismo, digamos. No hay forma de escapar de aquello para lo que, digamos, uno podría decir, si se hubiese contado la historia desde el punto de vista de Máxima, también Máxima hubiese terminado en ese lugar, porque en realidad tiene que ver con contar una historia en la que ya desde el principio están jugadas las cartas. ¿Por qué? Porque se va a contar las leyes de la herencia, ¿no? Cómo a partir de cuando determinadas... pasa el estudio, no sé, es como que a mí me pasaba leerlo de decir, bueno, va a salir de todo eso, no se va a convertir en un delincuente o en un mentiroso, va a estudiar. Y de repente no, otra vez caían lo mismo. O sea, ¿en algún momento va a salir? No, nunca. Bueno, pero ese es el efecto de lectura, digamos, en ese sentido funciona muy bien. Bueno, de hecho Alejandra dice que, digamos, narrativamente está muy bien construida la novela porque es eso, va, si vos decís, va a salir, y nunca sale. Ese efecto de indignación, si se quiere, y frustración, es un efecto buscado de la novela, sin duda, ¿no? Y a mí me mata también que tenemos odiando a Genaro por quizás otras razones, digo, a través de su comportamiento con Máxima, y es como que diantres, efectivo, como la novela de tesis funciona, porque capaz antes lo odiabas por otras razones, no sé, capaz caías en la tesis diciendo, claro, mira, estos arribistas te van a robar la herencia, ojo con los tanos. Y ahora es como, no, siendo un hijo de puta, como por otras razones, digamos, es tremendo. Pero es como pasa tal vez con el de Argerich, que empezás odiando, si lees antes, no sé, el de Cambaceres, ya vas odiando al italiano y de repente la mujer se convierte en cualquier cosa. O sea, no sabes para dónde mirar, de repente a quién querés y a quién no querés. En Argerich, claro, ahí está todo mal, está todo con todo Claro, mal. porque de Bueno, por repente eso... él es un desastre y ella empieza a, no sé, como a seducirlo o a jugarlo de una manera que vos decís, si el pobre tipo cedía, al final termina siendo un pobre tipo, hasta donde yo llegué a leer, ¿no? Un pobre tipo que la mujer lo está embaucando de cualquier manera, Ahí no hay pero si ves, víctimas. Bueno, por eso o es la sea, pregunta, ¿no? ¿Inocentes o culpables? No hay víctimas. leyendo desde Cambaceres yo ya venía odiando, digamos, al inmigrante. Dije, bueno, este va a ser más o menos igual y ya no. Bueno, hay una cosa muy importante que también mencionó Alejandra en el teórico, que es que estas son las novelas como anti-inmigrantes, ¿no? Que por otro lado fueron bastante populares, pero no son las únicas novelas que se escriben sobre los inmigrantes en ese momento en la Argentina. Y de hecho, lo que siempre Alejandra menciona es, como marca es, bueno, no tomemos la parte por el todo. Esto es como el emergente de algo que está eso, haciendo ruido frente a todos estos procesos modernizadores que están en marcha, pero al mismo tiempo, digamos, el plan inmigratorio del Estado funcionó, en el sentido de que hubo cierta integración, la idea del crisol de razas, mal que más funciona, ¿no? Claro. Y ahí habría que rastrear en realidad, ¿no? Bueno, cómo es el propio proceso de
como de canonización de, por ejemplo, un texto como En la sangre, más allá de que fue bien recibida en ese momento, bueno, ver en qué momentos es como más popular En la sangre a lo largo del siglo XX, ¿no? Como dónde están los picos, ¿no? Claro. Porque de eso se trata, ¿no? Esa imagen aparece cuando hay algo que moviliza esas emociones en algún punto. Esperen, quería decir otra cosa más y ahora me olvidé. Bueno, para marcar, ya me acuerdo. Cuando toda la escena y la relación con el estudio es muy importante porque justamente eso es a lo que Genaro nunca va a poder acceder, ¿no? Solo puede acceder a través de la simulación, como él mismo descubre, porque justamente él es por las leyes de la herencia, es una persona pensada para ser un buey de carga, ¿no? Eso es parte de lo que está planteando la tesis de la novela, ¿no? Entonces, por más de que él quiera, por eso no puede entender, ¿no? Dice que repite de memoria, estudia de memoria, él no puede pensar, no puede reflexionar, no tiene acceso, podríamos decir, a la cultura del espíritu. Nunca va a tener acceso, puede asaltarla, puede tomar por asalto la élite, pero nunca va a tener eso que distingue a la élite. Eso es parte de lo que está planteando en el imaginario de la novela, y que todo el tiempo se está marcando, ¿no? Y ese es su padecimiento, ¿no? Que él nunca, por más que gaste lo que gaste, haga lo que haga, nunca va a pertenecer de verdad. Eso es el sufrimiento como el personaje. Esta novela, por otro lado, todas esas escenas de escuelas son muy buenas para leer en contrapunto con Juvenilia. No sé si alguien lo leyó en alguna otra cursada o en el colegio. Digamos, gran parte de todas esta mirada descarnada de Cambaceres sobre el personaje de Genaro en la escuela, se pueden pensar en diálogo con un libro como Juvenilia, que era muy popular en ese momento, Juvenilia es del 82, en el que aparece la versión idealizada de esos niños de élite del Colegio Nacional Buenos Aires, ¿no? Las aventuras de estos chicos, ¿no? Creciendo, ahí sí hay una novela de iniciación, ¿no? En algún sentido. Son memorias, pero se puede leer en esa clave. Y una de las cosas que dice Canet en uno de los tantos relatos de escenas de Juvenilia, es que en la diferenciación, él hace la diferencia muy fuerte entre los porteños y los de las provincias, los que vienen de las provincias, aparte de que los que vienen de las provincias no tienen el pelo duro, bueno, tienen todos rasgos muy que lo acercan a Canet sin ser racialista en ese sentido, ¿no? Muy estereotípicos. Él dice en un momento que los porteños tenían esa arenilla dorada que los provincianos nunca iban a tener, ¿no? Ahí hay otro nosotros construyéndose, ¿no? Pero me acordaba de esa idea, ¿no? La arenilla dorada, porque esto es parte de lo que va a aparecer en lo que Genaro, a lo que Genaro no puede acceder por más de que estudie, por más de que intente por acá, por allá, ¿no? Eso es la distinción, y eso es lo que todo el tiempo están tratando de recortar estas novelas en relación con ese nuevo otro que es, en este caso, la inmigración. En el caso de Canet son los estudiantes de provincia, es otra cosa, ¿no? No quiero confundir, pero lo que se siente amenazado, quienes se sienten amenazados son los integrantes de la élite. Ese es el nosotros, ¿no? Que está ahí tratando de separar, de distinguir los cuerpos que no son los del nosotros. Bien, entonces, ¿no? Como estamos en una sociedad en la que se puede disimular, en la que todo cambia mucho y muy rápido, es necesario aprender a leer los cuerpos, lo que hay adentro de esos cuerpos, ¿no? La sangre y lo que trae esa sangre, para poder prevenir sus males. Esa es la advertencia de la novela, ¿no? Se sobredetermina el cuerpo, se busca todo el tiempo, ¿no? Agregarle connotaciones, imágenes, metáforas, ¿no? Para mostrar la inadecuación entre lo interior y lo exterior. Esa exterioridad de Genaro que parece igual a los demás, en realidad esconde eso
que está en el interior, que es la herencia del padre inmigrante, ¿no? Por eso también es tan importante esa escena inicial del padre, ¿no? Porque ahí ese cuerpo todavía se puede leer, el de Genaro no. Entonces se empieza por el padre para mostrar que eso está dentro de Genaro, por más de que no se note, ¿no? Por más que tenga la ropa adecuada que le compra la madre, ¿no? Y por último, ¿no? Lo último que me gustaría marcar antes de ir al tema de la monografía, un poco ahora lo vamos a retomar en la monografía, es también, me gustaría como agregar un matiz a esta idea del cuerpo, ¿no? De por qué se sobrecodifica el cuerpo, porque parte de las preocupaciones, esto también lo dijo Alejandro, lo comentó en el teórico, ¿no? Parte de las preocupaciones en torno al inmigrante va a ser, digamos, y a esos cuerpos va a ser la sexualidad, ¿no? Eso es parte de lo que está fuertemente en disputa en esa sociedad en proceso de laicización, ¿no? Y de proceso de masificación o de mezcla social que aparece en las ficciones de los 80, ¿no? La sexualidad es una preocupación de la época y también es una preocupación de estas novelas, ¿no? Aparece todo el tiempo, aparece en Dorotea y también, desde una perspectiva, y también aparece fuertemente en La Sangre. Y podríamos pensar que justamente preocupa porque la sexualidad es uno de esos ámbitos en los que es muy difícil legislar, justamente, ¿no? Llegar con este estado biopolítico, este nuevo paradigma, si se quiere, ¿no? Con las políticas estatales. Es muy difícil legislar en la intimidad del cuarto, ¿no? En la intimidad de los espacios. Y sin embargo, es un ámbito en el que va a tener esa intimidad sobre la que es difícil legislar, al mismo tiempo va a tener muchas consecuencias en la vida pública, ¿no? A través de los matrimonios, por ejemplo. Digo, la cuestión del matrimonio civil es algo que está rondando todo el tiempo en estas ficciones. Es decir que, una vez más, pero en otra clave, el cuerpo de las mujeres va a ser central, ¿no? En estas ficciones. Ya no, si se quiere, como una alegoría de la nación, como en el caso de La Cautiva, como veíamos, sino como este espacio en el que se exhibe la verdad de esas relaciones de género, ¿no? Que tienen que ver mucho más con los intereses comerciales y con la violencia que con un vínculo idealizado, amoroso, afectivo, ¿no? Y justamente, un poco pensando en cómo cierra la novela, y cómo abre y cómo cierra, pensaba, de hecho, que es una novela que abre y cierra con escenas privadas en las que el cuerpo femenino, aquello que debe ser preservado, ¿no? Que está, digamos, debe ser cubierto para guardar la modestia, por ejemplo, está exhibido de una forma muy violenta, por otro lado, ¿no? Por un lado está la escena del parto, al principio, de La Sangre, ¿no? Esa escena, ese lugar al que llega el padre de Genaro, es el cuarto del inquilinato, del conventillo, donde su mujer está pariendo, y él es totalmente ajeno a esa situación de sufrimiento de su mujer, ¿no? Al punto de que se sienta al costado del cuarto a trabajar. Pero, al mismo tiempo, digamos, por un lado sirve esta escena para mostrar esta como falta de sensibilidad absoluta del padre de Genaro, pero por otro lado también sirve para transgredir ciertos límites respecto de cómo se muestra un cuerpo femenino, ¿no? Lo primero que te muestran es, ¿no?, a la partera metida abajo de las mantas, ¿no?,
con anillos, es una escena que produce cierta repulsión, ¿no? En cómo está contada. No hay ningún tipo de idealización en esa escena, ¿no? Esto por un lado, y por otro lado, ¿no? Esa escena que habilita esta mirada desidealizada del cuerpo femenino, a partir de esta escena del parto, va a ser reforzada, si se quiere, se va a subir la apuesta hacia el final, cuando se haga referencia a la frase final que decíamos, ¿no? de Genaro a Máxima, ¿no? Cuando le dice, soy dueño de tu culo. ¿Por qué digo esto? Porque aquella escena, ¿no? Que muestra a la mujer a la mamá de Genaro como un cuerpo sufriente pariendo en una situación, por otro lado, que es pública, ¿no? Todos miran, está totalmente, la intimidad de esa mujer está totalmente transgredida y perturbada. Se va a dialogar con ese final de la novela en la que también otro acto íntimo relacionado con la sexualidad, que es el de la pareja, también es hecho público en esa frase, ¿no? Que por otro lado, aparte, exhibe, ¿no? Esa relación violenta y comercial que existe entre ellos, y se expresa a través de un acto que aparte es contra natura en ese momento, ¿no? Soy dueño de tu culo. Bien, al punto de que, bueno, de hecho, es tan transgresor ese final que muchas veces es censurado, ¿no? No aparece. Entonces. Yo tengo una cosita. Sí. A mí algo que me llamó mucho la atención, tanto en el texto de Cambaceres como de Argerich, es pensar el cuerpo de la mujer, o sea, como un cuerpo, no importa de quién, que está relacionado mucho con el dinero, o cierto estrato social, porque digamos, Genaro quiere a Máxima solamente por la posición social que le puede dar, a la vez que en el texto de Argerich la quiere a Dorotea por la posición de los padres o por el almacén que tienen los padres. No tiene que ver con la mujer en sí, es un cuerpo que ellos utilizan como una herramienta, porque no importa si eran ellas o si eran otras, la que convenía, convenía. Sí. Eso también me llama mucho la atención, la cuestión del dinero y el cuerpo de la mujer, que era más o menos lo mismo, como si fuera lo mismo en el sentido de equivalen para los fines que ellos necesitan. Sí, bueno, es que de hecho esa es parte de nuevo, por eso lo ponían en el marco de la discusión sobre el matrimonio civil, porque parte de esa discusión tiene que ver con quitarle a la Iglesia la potestad sobre los matrimonios, ¿no? A nivel legal. Pero lo que hace esa discusión, que es una recontradiscusión, por otro lado, a lo largo de toda esa década, es por un lado desacralizar el matrimonio. Digo, piensen como un caso mucho más cercano que fue el debate de matrimonio igualitario, ¿no? Hace un par de años acá, ¿no? Parte de lo que decía la Iglesia es que se desacralizaba ese vínculo, ¿no? Decía la Iglesia, dice, no me saques a mí la palabra matrimonio, porque ahí hay un vínculo sagrado, ¿no? Entonces, parte de lo que discute la ley de matrimonio civil tiene que ver con desacralizar el vínculo, o desdoblarlo, decir, bueno, una parte queda para la Iglesia, pero acá hay otro vínculo que tiene que ser de carácter civil. Al desacralizarlo, lo vuelve, justamente lo reubica en otro territorio, claro. Y parte de eso es abrir toda una discusión sobre justamente qué derechos implica ese matrimonio, digamos, quién tiene derecho en esa pareja. De hecho, hay un montón en ese momento hay varias escritoras que hablan a favor de, por ejemplo, la patria potestad de los hijos, digamos, todos una serie de derechos que vienen asociados al matrimonio civil, que es básicamente la patria potestad de los hijos y el derecho al propio patrimonio, que es lo que aparece en Máxima, digamos, es lo que Máxima le dice a Genaro, claro. ¿No? Que por otro lado no lo consigo, hay que esperar hasta el siglo XX para que esos debates tengan un efecto en la realidad, ¿no? Pero sí, o sea, sin duda, para mí eso es uno de los, a ver,
ese es uno de los temas, motivos más interesantes de estas novelas que corren en paralelo a toda esta, ¿no? Toda esta, digamos, estas construcciones estereotípicas que hacen respecto de lo femenino, el inmigrante, ¿no? Ahí hay una denuncia que se hace en esta idea de mostrar la verdad, una visión descarnada de la realidad, que a nosotros nos llama la atención, digamos, por la modernidad, entre comillas, que demuestran, ¿no? Sí, sin duda. Eso es parte del efecto de desidealización. Bien. ¿Alguna otro comentario, duda? Bueno, vamos rápido al tema de la monografía. Subieron ayer los temas de la monografía, no sé si los vieron. Solo planteo un par de aclaraciones por las dudas. ¿Alguien tiene alguna duda respecto de los temas, de las fechas? Habían subido temas de Ranqueles y después los sacaron. Sí, porque el año pasado Ranqueles no entró en el parcial y este año sí. Ah, Entonces ok. lo tuvieron que sacar. Yes. Sí. Las unidades que abarcan son desde la unidad de Gorriti y Mariquita hasta Sicardi, ¿no? Hago algún punteo por las dudas, y ustedes, digo, como tengo poco tiempo, por eso preguntaba. La monografía se entrega el 14 de noviembre a la 1, me la mandan a mí por correo, como hicimos con los parciales. De nuevo, que sea en un Word, así yo puedo comentar al costado, ¿no? Tiene que tener, ¿no?, 5 páginas en promedio, más o menos, o siempre alguien se pasa un poco, no se pasen mucho, esto es lo que quiero decir, una página más, 2 páginas más, no, una página más, y punto. Tengo que decir como hacía Schwarzman, que decía, la 5ª página dejo de leer, y se terminó. No puedo ser tan estricta, pero digo, una página más. ¿Qué más? Bueno, tienen 2 fechas de recuperatorio en caso de desaprobar, eso se les va a avisar por otro lado, o en caso de ausencia justificada, entonces me escriben y lo vemos, pero es una semana después de entregar la monografía. ¿Qué más? Cosas importantes. La monografía tiene que tener una hipótesis personal, ¿no?, que esté articulada en función del tema. Esa hipótesis la tienen que chequear conmigo en lo posible, porque justamente es para evitarnos que no haya hipótesis en la monografía, que es en general el problema más común que aparece en este tipo de trabajos. Es decir, que obviamente traten de darme un margen para chequear la hipótesis. Yo voy a estar atenta y voy a tratar de responder lo antes posible, pero escríbanme con un par de días, no me escriban el domingo a la noche, tengo esta hipótesis, porque el viernes a la noche, tengo esta hipótesis porque es inviable para mí contestar en ese momento. Así que eso, ténganlo en cuenta. Y por otro lado, otra cosa que se hace énfasis en las instrucciones que tienen es que la hipótesis debe fundamentarse a partir de una buena selección de escenas del corpus y la bibliografía crítica. Entonces, recuerden que en el análisis, porque digo, uno de los típicos problemas que aparecen en las monografías tienen que ver con que uno se copa sobre todo con las hipótesis sociológicas, por eso, y se olvida del texto. Piensen que es una monografía corta, son 5 páginas, con lo cual mi recomendación siempre es tratar de hacer una hipótesis lo más específica posible y lo más acotada posible en sus pretensiones de argumentación también, ¿no? Digo, para mí una hipótesis ideal es algo en la línea de lo que, por ejemplo, marcaba María. Digo, agarrar 2 textos, identificar un elemento que tengan, por ejemplo, en común estos 2 textos, por ejemplo, en el caso de María, por ejemplo, sería cómo funciona el cuerpo de las mujeres en Inocentes o Culpables y en, perdón María, la podés hacer, no te preocupes. Gracias. El cuerpo de las mujeres en Inocentes o Culpables y en La Sangre, bueno, la hipótesis entonces es, en Inocentes o Culpables, el cuerpo de las mujeres funciona, siempre está asociado a una dimensión
económica o a, no sé, ahí habría que afinar, ¿no? Pero a lo que voy es, la hipótesis es la respuesta a esa pregunta, y tiene que ser una respuesta específica, esto que es lo que quiero decir. Y en general, lo que va a seguir ese desarrollo implicar, digamos, tendría que ser dos subhipótesis, o dos argumentos que busquen justamente comprobar esa hipótesis. Si tu hipótesis es que hay un vínculo comercial, de carácter comercial o económico, o lo que hacen estas novelas a través del cuerpo de las mujeres es exhibir la dimensión económica del vínculo matrimonial, lo que vas a tratar de encontrar en tu subhipótesis, en los dos, digamos, en los otros apartados, en la fundamentación de la monografía, perdón, había una mosca, en la fundamentación de la monografía es cómo eso se puede observar en los textos, ¿no? Tratar de conceptualizar eso, ¿no? Digo, no sé. Yo había pensado, de hecho, ejemplificar con algo parecido a lo que vos estabas planteando, por eso me reía. Y yo pensaba, bueno, si eso es parte de... Yo había pensado otra hipótesis, pero como en esa línea. Entonces yo decía, bueno, una hipótesis puede ser... El tema, por ejemplo, en este caso sería, en la sangre de Cambaceres, miradas y saberes sobre los cuerpos. Ese es el tema, ¿no? El tema nunca puede ser la hipótesis. Entonces, ¿cuál es el problema que yo me voy a plantear? Bueno, ¿cómo aparecen? A mí me interesa particularmente los cuerpos de las mujeres. Entonces, ¿cómo aparecen los cuerpos de las mujeres en la sangre, por ejemplo, en este caso, ¿no? La hipótesis sería, en la sangre, el cuerpo de las mujeres es presentado como un territorio en disputa que es necesario proteger ante el avance inmigrante, ¿no? Pero para concretar esta denuncia, en lugar de recurrir a la idealización romántica, Cambaceres va a apelar al imaginario cientificista. Yo digo, esto es como, por ejemplo, una hipótesis, ¿no? Y con este nuevo repertorio, no solo va a renovar los modos de narrar del cuerpo femenino, sino también que va a exhibir el matrimonio en su carácter comercial y patriarcal. Entonces, ahí ya tengo una hipótesis y dos subhipótesis. Parte del desarrollo de la monografía va a ser justamente ampliar toda esta idea principal. Entonces, un título posible para esa monografía podría ser, no sé, Cuerpos violentados, Mujer, naturalismo y nación en la sangre, por ejemplo. Un subtítulo podría ser Escribir con calador. ¿Por qué? Porque me voy a dedicar a cómo el naturalismo cuenta los cuerpos, por ejemplo. Y otro subtítulo podría ser, no sé, Matrimonio y violencia, porque me voy a dedicar específicamente a cómo se narran los matrimonios en esa novela, ¿no? Entonces, ¿se entiende a qué me refiero con hipótesis, subhipótesis, títulos, subtítulos? ¿Cómo podríamos organizar un trabajo? Profe, sí, pero tiene que ser sí o sí comparado, ¿no? O sea, sí o sí hay que comparar los textos. No, ustedes lo que van a tomar como referencia para recortar la hipótesis son los temas. Los temas hay algunos que abarcan dos textos y otros que abarcan un texto, ¿no? No sé, por ejemplo, el primero es Escritura, cuerpo y vida en lo íntimo de Gorriti. Ahí solo te pide lo íntimo. Hay otros que piden lo íntimo con Mariquita, ¿no? Depende. Lo que ustedes pueden hacer, si ustedes quieren trabajar dos textos y es un tema que es un solo texto, me escriben, obviamente. Si es siempre pertinente al tema y al eje del programa, yo les voy a decir que sí. ¿Está bien? Lo que sí no les recomiendo, perdón, y ahora te dejo peor. Lo que sí no les recomiendo es, por ejemplo, que el otro texto sea, el texto de comparación sea un texto que ya fue evaluado. O sea, que la hipótesis no abarque, por ejemplo, Facundo o La cautiva, porque eso ya fue evaluado. Entonces, digamos, la idea es que analicen estos nuevos, ¿está bien? Lo que vimos del parcial en adelante. Más allá de que ustedes lo pueden mencionar y lo pueden incorporar, obviamente, en el parcial como elemento de análisis, lo que no quiero es que sea parte de, digamos, el eje de la hipótesis y del material a analizar. ¿Está bien? Sí, solo quería decir como eso de, o sea, usar, digamos, literalmente otro texto, pero que no, digamos, si se puede hacer eso, pero ya me dijiste que sí. Como que podemos eso, usar los textos que querramos, pero si nos focalizamos en un texto está todo bien. Sí, de nuevo, insisto, escríbanme para consultarme la hipótesis, porque ahí podemos, ajustarlo. Probablemente yo les diga,
fíjate, bueno, centrate más en este que en este, digamos. Obviamente la comparación siempre ayuda a generar la hipótesis, porque, digo, del cotejo muchas veces surge la idea. Entonces, de nuevo, a priori no me parece mal, lo que sí tengan en cuenta eso, que lo mejor sería chequearlo conmigo para poder terminar de darle forma. ¿Qué más? En este caso, sí se va a evaluar todo el tema, digamos, todo lo relacionado con el formato, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que tienen que citar la bibliografía, que tienen que enmarcar todo, digamos, las citas que incorporan tienen que estar comentadas, trabajadas, enmarcadas, ¿no? Y que, bueno, se tiene que listar al final los trabajos que ustedes, ¿no? Utilizaron. Para quienes tengan dudas sobre cómo se hace todo esto, les voy a mandar hoy un documento en el que hay toda una serie de pautas y recomendaciones sobre cómo cómo citar, cómo cortar las citas, ¿no? Cómo usar las notas al pie. Muchos y muchas lo saben hacer porque yo lo vi en los parciales, ¿no? Más allá de que yo le fui como comentando esto en cursiva, esto entre comillas, ¿no? Hice como esos pequeños ajustes, ¿no? Les voy a mandar este documento así también lo tienen a mano para cualquier duda que tengan. Bien. ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Consulta? O sea, podemos mezclar las cosas, ¿no? O sea, tomamos un tema y si veo que puedo llegar a conectarlo con otra cosa que no está necesariamente en ese tema, te mando un mail y te pregunto. Antes de mandarme a escribir. Ok. Sí. Genial. Yo tengo una consulta, más que nada a nivel organizativo. ¿Sí o sí usamos subtítulos? A ver, no es necesario, pero se sugiere. Yo creo que tanto el título sí es obligatorio. Ponerle un título a la monografía es obligatorio, y por otro lado, también se aclara que el título no tiene que ser el título del tema, porque se ve que les pasó tanto que ahora lo aclaran, ¿no? No tiene que ser el título del tema. Porque justamente el tema es muy general. Entonces la idea es que el título de la monografía siempre refleje de idea de la hipótesis, ¿no? El problema es cuando no tenés una hipótesis, no tenés un título. Esa es parte de ese es el problema. Así que el título sí es obligatorio, los subtítulos no. Mi recomendación sí es que haya, porque te ayudan a organizar tu argumentación. En general ayudan los subtítulos. Pero digo, de nuevo, tampoco es cuestión de llenar todo de subtítulos porque hay que cumplir con un requisito. La idea es que el subtítulo lo que hace es organizar un bloque de tu argumentación. Bueno, quiero probar esta hipótesis, voy a usar 2 argumentos. Entonces, para una monografía de 5 páginas, esa es una típica estructura, ¿no? Un párrafo introductorio en el que planteo el problema, contextualizo quizás los textos, si el contexto histórico es fundamental para la hipótesis que quiero probar, a veces no, o lo enmarco dentro de alguna categoría, algún concepto teórico que a mí me sirve para pensar esos textos, y después digo, bueno, voy a analizarlo a través de esto, ¿no? Este momento, o esta escena, o esta imagen, esta figura y esta. Entonces, los subtítulos responden a eso, ¿no? En general, a mí, por ejemplo, el subtítulo conclusiones me parece que no suma nada, pero bueno, ahí son todas cuestiones de gusto, ¿no? Y otra cosa que me parece importante marcar, que me encuentro siempre en algún caso, es la hipótesis ustedes pueden enunciar la hipótesis, yo no tengo, pueden decir, mi hipótesis, en este trabajo me propongo probar esto, o la intención de este trabajo es probar esto, ¿no? Esto sería la forma más clara de enunciar una hipótesis, ¿no? O pueden no usar ese tipo de fraseo, ¿no? Y que sin embargo de la propia redacción se deduzca la hipótesis. Lo que no recomiendo es que pongan hipótesis, 2 puntos, y la frase, que es algo que aparece muchas veces. No es necesario, o sea, la hipótesis tiene que surgir del propio texto, esto es lo que quiero decir, tiene que ser clara a partir de eso. Ustedes pueden enunciarla de la forma más
transparente o menos que quieran, ¿no? Va a depender un poco de si quieren darle como un tono más ensayístico a su trabajo, o si quieren que sea como más ordenado, y entonces los ayuda a enunciar la hipótesis de una forma más clásica, que es el propósito de este trabajo es probar que para ello voy a utilizar tal y tal autor. Esa es una forma más clásica de plantear, ¿no?, una introducción a una monografía. No está mal, no está mal. A mí me interesa más la otra, digamos, ir más por una vertiente más ensayística, pero si a ustedes los ayuda, no está mal, esto es lo que quiero marcar. Lo único que les pido que no hagan es que pongan hipótesis, 2 puntos, tal cosa, porque me parece que eso también va en contra de del propio desarrollo argumentativo de su texto, ¿no? Lo más importante para mí en este tipo de trabajos son 2 cosas. Una es que la hipótesis sea específica, acotada, porque si eligen una hipótesis muy amplia o muy ambiciosa, ahí son las 5, me van a matar, no la van a poder probar. Y la otra es que lo prueben con los textos. Esas 2 cosas, digamos, que se vea el trabajo con los textos. Me tengo que desconectar porque me van a asesinar, pero cualquier cosa me escriben, ¿está bien? Y seguimos hablando la semana que viene, tienen 2 semanas.